a una reunión, el que sea una clase, vamos avanzando rápido, pero con cosas tan sencillas como el significado de ese nombre, el Olán, el Dios eterno, me gustaba ver cómo Dios busca relacionarse con nosotros y animarlos también a que saquen provecho del material que tienen y que la clase es solo un disparador para lo mucho que hay en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra para conocer y disfrutar. El Dios eterno me impactaba este fin de semana porque pensaba, Él es eterno y a veces pensamos en una parte nomás de la eternidad, de algo que no tiene fin, pero la otra parte de la eternidad, que es la completa, es que no tiene principio tampoco. Y eso es algo eterno. Y pensaba cómo nos cuesta incluso llegar a entender, porque decimos tenemos vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna si nosotros tuvimos un principio y creímos en Jesús y hubo un principio para nuestra vida eterna? Y es que tenemos la misma vida que hay en Cristo Jesús, y es por eso que como su vida es eterna, la vida que Él nos da es eterna, sin principio ni final. Y queriendo pensar que el Dios que no tiene principio ni final tenía tantas ganas y tiene tantas ganas de estar relacionado con nosotros, que se quiso parecer a nosotros y se hizo finito tomando forma humana. Y me impactaba y me humillaba pensar eso, que el Señor, más allá de la clase, quiere tener esa relación personal, y todo lo que vamos conociendo es para eso, para que podamos tener una unión cada vez mayor con Él a través de este conocimiento. Vamos a empezar orando y vamos a ver en esta noche, nos toca los atributos de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque podemos ir viendo en cada clase lo grande, lo maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque en tu perfección, en lo hermoso de tu persona, buscas, Señor, darte a conocer a nosotros. Gracias, Señor, porque buscas una relación y crecer en esa relación con nosotros a diario. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te dejamos de lado. Te pedimos que esta noche nos ayudes a entender un poco más de tu persona, a entender tus atributos, y que, Señor, también podamos crecer no solo en conocerte, sino también en amarte, en buscarte, en servirte de una mejor manera. Bendice esta clase, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, página número 25, los atributos de Dios. Y esta noche, al ver los atributos de Dios, vamos a estar viendo cualidades esenciales de la perfecta persona de Dios. Esos son los atributos, son sus cualidades esenciales dentro de su perfección. Y vamos a comenzar con el primero. Vamos a ver la omnipotencia de Dios. Y allí en el material, por favor, que alguno de ustedes pueda leer fuerte Apocalipsis 19:6. No se peleen. Muchas gracias. La omnipotencia de Dios es un Dios que todo lo puede. Y vemos aquí relacionado al Dios omnipotente en este versículo que Él, por su omnipotencia, todo lo gobierna. Él es el todo soberano, el Dios que todo lo gobierna. Uno de los varones, por favor, que lea Mateo 19:26. El Dios que todo lo gobierna, pero en segundo lugar vemos al omnipotente Dios que todo lo puede. Y finalmente allí tenemos también Génesis 18:14, que dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y aquí esta palabrita difícil nos habla de algo asombroso o maravilloso. Vemos al Dios omnipotente también en que su obrar, como Él todo lo puede, también es un obrar majestuoso, un obrar en milagros
y vemos al Dios todo asombroso o al Dios todo maravilloso. Este es el Dios omnipotente, aunque también en el material nos encontramos que hay algunas contradicciones para algunas personas de que si Dios todo lo puede, por ejemplo, ¿por qué 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel? Él no puede negarse a sí mismo, como que para algunos pareciera haber aquí un límite en las posibilidades de Dios. El Dios omnipotente que todo lo puede, parece que aquí hay una contradicción porque no puede, dice aquí, negarse a sí mismo. Y simplemente quería aclarar aquí que no se está contradiciendo y aquí no está diciendo que no está en las posibilidades de Dios hacer algo, sino que está hablando de su proceder. Cada uno de los atributos que vamos a ver en esta noche, no olviden que van relacionados con todo lo que Dios es de manera integral. Dios no es solo una cara de la moneda, Dios tiene todos los atributos y es fiel a cada uno de ellos. No hablo entonces aquí de sus posibilidades, sino de su manera de proceder, fiel también a lo que es, fiel también a su palabra. Vamos a avanzar y a ver un poquito más de la omnipotencia de Dios. Esto era lo que hablábamos recién. Y vamos a ver que su poder se puede observar en distintos lugares o cosas. Y en primer lugar, vamos a ver ese poder sobre la naturaleza. Salmos 33, 6 al 9, dice de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Vemos a Dios omnipotente que tiene poder sobre la naturaleza y en primer lugar lo vemos porque Él es el mismo que la produce. Vamos a ver también Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Tenemos también el pasaje de Nahum, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice allí, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Dios Todopoderoso que tiene poder sobre la naturaleza, no solamente fue Él el que la produjo, Él produce, Él creó la naturaleza, pero también Él es el que le pone límites. No sé si conocen el mar, pero pensar en una gran tempestad dentro del mar, ver la fuerza que tiene el mar, Dios todo lo puede, el Dios omnipotente, Él le pone límites incluso al mar. Él le pone límites incluso al viento que a veces hace estrago. Él, la naturaleza, le pone límites, pero también le va a poner un final. Va a llegar un día que ya no va a castigar el Señor con agua nuevamente al planeta y a la humanidad, sino que va a traer el castigo con fuego, y cuando Él regrese va a haber también cielos nuevos y tierra nueva. No solo tiene el poder sobre la naturaleza, también poder sobre los hombres. Santiago 4:12 al 15 dice de la siguiente manera: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vemos aquí en primer lugar que Él tiene poder sobre los hombres y Él es el que los salva o los condena. Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Él también, al igual que la naturaleza, creó a la humanidad, pero también es quien sustenta a la humanidad. Tiene el poder de salvar y condenar, pero también el omnipotente sustenta a la humanidad. Y finalmente vemos que siempre se va a hacer como Él todo lo puede, se va a hacer su voluntad. Sobre la humanidad, siempre Él va a ejecutar lo que Él quiere, más allá de que algunos creen que pueden proceder y lograr cosas por su voluntad. Lo que se cumple a lo largo de la historia es la voluntad de Dios. Sobre la naturaleza, sobre los hombres, y vamos un poco más allá ahora sobre los ángeles. Una de las chicas, por favor, que lea Daniel 4:35. Muchas gracias. Y aquí vemos que el omnipotente tiene un ilimitado poder. No solo se limita a la tierra, a la naturaleza y a los hombres, también al ejército de los cielos, es decir, a los ángeles, también Él los controla. Él controla toda la creación y no hay nadie que pueda impedir su obrar, y mucho menos cuestionarle. Por eso termina este versículo diciendo, no hay nadie que pueda decir, ¿qué haces? El omnipotente cumple su voluntad y es incuestionable. Vemos que también tiene poder sobre Satanás. Si bien Satanás también es un ángel, vamos a ver cómo de manera específica la Biblia muestra que Dios es quien tiene poder también sobre Satanás. Job capítulo 1, versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 2:6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El Señor tiene también poder sobre Satanás y le puso en ocasiones límites parciales, pero también Él le pone límites completos y totales a Satanás. Aunque Él haya caído, aunque es el enemigo, Él también es una de las criaturas que Dios creó y el omnipotente tiene poder sobre Él. Pero también va a ser el mismo Dios omnipotente el que lo va a lanzar al lago de fuego en el futuro. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y Apocalipsis narra en detalle, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo, dice el verso 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor pone límites y es quien va a condenar también a Satanás. Y Dios, finalmente vamos a ver hoy que tiene poder el omnipotente sobre la muerte. Uno de los varones, por favor, que lea Efesios 1:19 al 21.
Muchas gracias. Aquí Pablo está describiendo el tema de la resurrección y también está describiendo el poder de Dios en el lenguaje original. Hay cuatro palabras importantes allí que le atribuyen el poder, la energía, la potencia, el control, el dominio total al Dios omnipotente aquí en este pasaje de Efesios. Y podemos ver también Apocalipsis 20:14 que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El omnipotente tiene poder sobre la muerte porque la superó. No solamente la superó una vez resucitado, a diferencia de aquel Apolo 11 que requirió mucho tiempo de trabajo, muchísimas personas trabajando para que pueda pasar solo nuestra atmósfera, pasar el primer cielo, llegar al segundo apenas, el Señor Jesús ante la mirada de varios testigos allí en un monte en Galilea, luego de resucitar, fue llevado a los cielos en una nube y sin uso de ninguna tecnología traspasó el primero, el segundo y llegó al tercer cielo y está sentado a la diestra del Padre. El Omnipotente tiene poder sobre la muerte, Él la superó, Él está sentado hoy a la diestra del Padre y Él también la sentenció y al igual que Satanás en un futuro, la muerte será lanzada al lago de fuego. Vimos entonces en primer lugar como atributo de Dios la omnipotencia. Vamos ahora a ver la omnisciencia de Dios. Que Dios sea omnisciente quiere decir que Él tiene todo el conocimiento. Y vamos a ver cómo también la Biblia evidencia que Él tiene conocimiento sobre todo el orden natural. Tiene conocimiento sobre la creación inanimada y Salmo 147:4 dice así, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Dice Isaías 40:28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él conoce el orden natural, la creación inanimada, también los animales. Dice Mateo 10:29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Él conoce también qué sucede con cada uno de los animales. Pero también en los seres humanos, Mateo 6:8 va a decir, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué paz podemos tener también? Que el Dios omnisciente conoce todo lo que precisamos. Y en especial en esta noche Él está al tanto de su necesidad. También conoce nuestro proceder. Dice Salmo 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Sabe cómo está siendo y va a ser nuestro andar. Primera Reyes 8:39 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. No solo conoce nuestro proceder en lo externo, conoce de manera profunda la vida de cada uno de seres humanos, el Dios omnisciente. Y finalmente, dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor conoce también nuestras penas. Y debe esto animarnos también a nosotros a poder recurrir a Él en oración de una mejor manera, más seguido, porque el Dios que está al tanto también quiere actuar y obrar en ayuda en nuestra vida. No solamente conoce el orden natural, conoce también los tiempos en su totalidad.
Pensando en el pasado, Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y Él conoce el inicio de los tiempos, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Conoce el pasado. Alguien, por favor, que pueda leer Hebreos 4:13, de allí del material nomás. En cuanto al tiempo, conoce el pasado, pero también conoce el presente. Y primera Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios conoce el pasado, presente, incluso en las profecías Él ya sabía el porvenir. El Dios omnisciente conoce todo el orden natural, conoce los tiempos en su totalidad, pero también, miren allí en el material, dice que conoce todas las posibilidades. Creo que es mejor anotar allí probabilidades. Buenas noches. Porque el material dice aquí, en la página 28, solo Dios conoce lo que hubiese sucedido, algo de lo que ha sucedido no hubiese acontecido, si es que algo de lo que ha sucedido no hubiese acontecido. Y ahí más de posibilidades se está hablando de probabilidades, lo que probablemente pudiera haber ocurrido. Entonces, en tercer lugar, en su omnisciencia, Dios conoce incluso las probabilidades. ¿Qué podría haber pasado en cada una de las ocasiones? Mateo 11:23 dice así, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y el Dios que conoce todo sabe que también hubiera sido probable un proceder distinto de Sodoma si hubieran visto los milagros que vio esta ciudad de Capernaum. Vamos a seguir avanzando y luego de su omnisciencia vamos a ver algo parecido pero distinto, su omnisapiencia. Hace rato veíamos la omnisciencia, que es que Dios todo lo conoce, y la omnisapiencia es que Dios es todo sabiduría. Y hay diferencia entre conocer y entre ser sabio. Conocimiento es lo que se sabe, la sabiduría es darle un uso adecuado a ese conocimiento. Y sin duda Dios tiene una sabiduría perfecta. Él todo el conocimiento, al conocer todo, también despliega de la mejor manera ese conocimiento. Es sabio en usarlo y ejecutarlo. Y vamos a ver dos tópicos acá en esta parte de la omnisapiencia. Por un lado, él al ejecutar de la mejor manera, de la manera más precisa su conocimiento, va a siempre buscar el más elevado final para las cosas. Pero también va a ser él, de manera sabia y perfecta, el que encuentre la mejor manera de asegurar ese elevado final. Y pensaba en un ejemplo, y se me venía a la mente, recordaba un ex compañero que tuve en el Instituto Bíblico en 2011, estábamos en segundo año, y este chico se llama Alejandro Matos. Él falleció yendo a tocar la guitarra a una iglesia. Lo chocó un colectivo y él murió luego de 2 horitas que estuvo en el hospital. Y, y este amigo falleció y parecía que perfilaba todo para que él sea el nuevo director de Palabra de Vida en Perú. Sus papás son los directores actualmente. Y a todos nos agarró desprevenidos. No, el chico era un muy buen chico, servía al Señor con amor y
pensaba en esto de cómo el Señor buscó el más elevado final. Al principio, sin duda, toda la familia con dolor, hasta el día de hoy incluso su mamá le cuesta mucho seguir, sigue sirviendo al Señor, pero junto con ella, luego de que pasó esto en campamentos en verano, se compartió el testimonio de este chico durante todas las semanas, durante 2 meses, en los campamentos de verano. Y había una noche que era una noche de desafío para servir al Señor, y al escuchar los chicos que habían visto servir a este Alejandro durante varios años ahí en campamentos, al escuchar su testimonio, al escuchar que él murió mientras iba a servir al Señor, era impresionante ver esta segunda parte, que Dios buscó un elevado final, buscó su gloria, buscó que su evangelio prosiga, y lo hizo de una manera que nosotros no entendemos, una manera que no hubiéramos elegido, pero podíamos ver sus propósitos, su sabiduría, en que cientos de jóvenes se paraban manifestando que querían decidir, buscar y servir a Dios al ser impactados por el obrar de Dios en la vida de este chico que ya había partido a su presencia. Cientos y cientos de jóvenes pude ver en ese campamento desafiados por la vida de él. Este Dios sabio eligió un final elevado que para nosotros no es tan así, pero también la mejor manera de llevar a cabo sus propósitos con sabiduría. Vamos a ver a continuación entonces la omnipresencia de Dios. Si la omnisapiencia era que Dios todo lo sabe o es todo sabiduría, la omnipresencia es que está presente en todo lugar. Dios está en todo lugar, pero tenemos que hacer la salvedad de que está en todo lugar, pero no quiere decir que está en todas las cosas. Si no, ahí volvemos al panteísmo que habíamos visto anteriormente, y que esa corriente de pensamiento va a decir que si Dios está en todo, deberíamos alabar, adorar a todas las cosas, a los objetos, a la creación. Dios entonces está presente en todo lugar. Y esta omnipresencia de Dios está relacionada directamente con la inmensidad de Dios. Dios, que es inmenso, por ende, por su inmensidad, está presente en todo lugar. Dios es mayor que la creación, y por eso es que la creación no lo puede contener. Pero al ser mayor que la creación, también está presente en toda la creación. Vamos a ver también que Dios es incontenible, y para esto, por favor, que alguno de los varones lea Primera Reyes 8:27. Muchas gracias. Dios es, al ser omnipresente, incontenible. Dios está en todo lugar y no lo puede contener la creación. Dios también es ineludible. Al ser inmenso y al estar presente en todo lugar, no podemos eludirlo. Dice Jeremías 23, 23 al 24, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No solo es ineludible, qué lindo ver que el Dios que está en todo lugar, que no lo limita la creación,
Él aún así decide manifestarse y estar presente en nosotros como su iglesia. Dice Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo habita, el Dios inmenso que la creación no puede contener, decide morar, estar presente en cada uno de nosotros. Vamos a ver un último tema antes del recreo, y este es la eternidad de Dios. Sin la omnipresencia, la creación, el espacio no limitaba a Dios. Aquí en la eternidad vamos a ver que el tiempo no limita a Dios. Dios es eterno, pero a la vez Dios es atemporal. Él no está limitado por el tiempo, incluso Él mismo fue el que creó el tiempo. Así lo dice Génesis al hablar de que en el principio Él creó todo, allí mismo también estaba creando el tiempo. Vemos a Dios, el Eterno, en Génesis 1.1 diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vemos que aquí está creando y quizá proyectándose hacia la eternidad futura, pero en Juan 1.1 vamos a ver la segunda parte de la eternidad. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo era nos lleva hacia la eternidad pasada. Dios ya existía antes de la creación, lo deja en claro Juan, pero también agregaba allí Apocalipsis 1.8 que la eternidad, no solo vemos la eternidad pasada, quizás el Dios que está en el presente allí en la creación del Génesis, pero también nos extendemos mucho más allá al porvenir, al Dios sin fin. Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Dios eterno. Aquí vamos a dejar, vamos a tomar el recreíto y luego continuamos con la clase. Y ahora nos toca ver la inmutabilidad de Dios. Página 30. Seguimos ahí con la inmutabilidad de Dios. Que Dios sea inmutable quiere decir que Dios es invariable. Es decir, que Dios no cambia, no varía. Malaquías 3:6 habla de esto. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y vamos a ver que la inmutabilidad de Dios se refleja su paciencia. Por ejemplo, en este caso, menos mal que Dios no cambia para el pueblo de Jacob, para el Israel de Dios, que en su paciencia, al no cambiar, los perdonó. También vemos la inmutabilidad de Dios, el hecho de que no cambia, en la perfección a la hora de darnos sus regalos o sus dones. Mire lo que dice Santiago 1:17: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué lindo es pensar que, por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y allí en Efesios 3:1 podemos ver claramente que somos el objeto de bendición de Dios. Es decir, que el Dios que no cambia, cada vez que apunta para bendecir, apunta a su vida y a la mía. Qué lindo sería que una marca de ropa que te guste te mande cada vez que saque algo nuevo, alguito a tu casa. Sería genial. Y Dios es más que una marca, Dios es más que una empresa. El Dios que no cambia apunta a los creyentes a la hora
de bendecir. Y tenemos aquí que Él no cambia en cuanto a que sus dones, las bendiciones de Dios, son perfectas. Aún las pruebas, las situaciones difíciles que no nos gustan, también están dentro de la perfección de lo que Dios da y no cambia, porque también es para nuestro bien, pero en primer lugar, para cumplir su voluntad y sus propósitos. Vemos que Dios no cambia también en su palabra. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y aquí claramente la Biblia dice que lo que no cambia es su palabra. Y tenemos al Dios que no cambia, y si se fijan ahí en el material, hay un verso que quedó como colgado, dice al final de inmutabilidad, para una discusión acerca del arrepentimiento de Dios, ver capítulo 1, 3c, 3b. Se escapó ahí, parece, en el material esto, pero quisiera igual que hagamos la aclaración en cuanto a esto del arrepentimiento de Dios. Anotaba lo siguiente: arrepentimiento o cambio también se podría traducir, pero vamos a ver que no es Dios el que cambia, sino que los que cambian son las criaturas. En el caso específico, cambia el ser humano. Las criaturas cambian, pero las acciones de Dios no cambian, ni su esencia, ni sus propósitos. Siempre que Dios obre, buenas noches, va en armonía con su verdad y con fidelidad a lo que Él es y a su palabra. La inmutabilidad de Dios, y cuando vemos esta palabrita, el arrepentimiento, o que Dios se arrepiente de algo, siempre tenemos que entenderlo en el contexto de su omnisciencia, que Él todo lo sabe, y de su voluntad, que siempre se van a cumplir sus deseos. Por ejemplo, el caso de Nínive: debían morir, debían ser castigados con juicio, pero cuando va Jonás, pregona lo que Dios le dijo que pregone, el pueblo de Nínive se arrepiente y Dios se arrepiente, dice también allí, de castigarlos. No quiere decir que Dios cambió, sino que al cambiar la criatura, los hombres de Nínive, al arrepentirse, Dios, fiel a su misericordia, fiel a su perdón, fiel a su palabra, le extendió misericordia a aquel que se arrepiente y se aparta del pecado. Entonces, esto del arrepentimiento, no hay cambios de Dios, sí cambio en el accionar del ser humano. Y Dios procede acorde y en fidelidad a su persona y a su palabra. Ahora sí, avancemos. Luego de la inmutabilidad de Dios, vamos a ver el amor de Dios. Y vamos a ver en primer lugar las menciones del amor. Primera Juan, tenemos un pasaje un poco largo, pero desarrolla el amor en primera Juan 4, versículos del 8 al 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El que se mencione aquí el amor también es una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios.
porque la humanidad no puede conocer el amor verdadero, el hombre no puede escribir del amor que habla la Biblia. Hemos visto en la lección anterior que Dios es amor y al ser Él en esencia el amor, Él va a determinar y a condicionar qué es el amor. No así al revés, que el amor, o nosotros los seres humanos, por lo que creemos y queremos que sea el amor, vamos a condicionar lo que puede ser el amor. El amor es una persona, es Cristo Jesús, y si queremos conocer el amor, tenemos que ver cómo es Él y cómo actúa. Vamos a ver no solo las menciones del amor, también tenemos el objeto o los objetos de su amor. En primer lugar, su Hijo es objeto de su amor. Mateo 3:17. ¿Alguno de los varones que pueda leer fuerte, por favor? Muchas gracias. Mateo 17:5 también dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El primer evento es el bautismo del Señor Jesús, y el segundo evento es la transfiguración. El Señor Jesús en su bautismo, pero también en aquel momento que mostró su gloria y cómo iba a ser su gloria en el porvenir, va a escucharse la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Primer objeto del amor de Dios es su Hijo, pero también nosotros los creyentes. Una de las chicas, por favor, que pueda leer Juan 16:27. Muchas gracias. Los creyentes, el pueblo de Israel también son objetos de su amor. Dice Jeremías 31:3, y este versículo que lo usamos mucho, pero en especial está dirigido al pueblo de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí también, a continuación, quisiera que hagamos una corrección. El material dice que el amor de Dios, o entre los objetos del amor de Dios están los pecadores. Eh, Comúnmente también nosotros decimos, a veces al predicar el Evangelio, Dios odia el pecado y ama al pecador, pero está un poco contradictorio con la enseñanza bíblica. Así que vamos a optar por poner directamente que Dios ama a la humanidad, porque sin duda Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y entre las distintas acepciones que hay para mundo, ahí se refiere al mundo como la humanidad, y por eso creo que es conveniente que pongamos allí objetos de amor, la humanidad, en vez de los pecadores. Salmos 5:4 también expresa claramente, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo, o podemos cambiar ahí, el pecador, no habitará junto a ti. Es decir, que sin lugar a dudas, Dios no puede amar a un pecador. Él aborrece, y la palabra sinónimo ahí es odia la maldad, y el malo, el que hace maldad, no va a estar en la presencia de Dios. Es decir, que no es un objeto del amor de Dios alguien que hace maldad, pero sí la humanidad como su creación. Él la amó desde el inicio y por eso ofrece solución para la humanidad en su amor. De esto habla Efesios 2, 4 y 5 que tenemos en el material. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios odia el pecado. Dios no puede amar a alguien que es pecador, pero sí ama a la humanidad como su creación, y en su amor ofrece al pecador una solución. 5:4. Salmo 5:4 es el porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. También tenemos Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ama a la humanidad y ofrece salvación al pecador. Aunque corrijamos aquí y pongamos humanidad, qué hermoso es pensar y disfrutar de la realidad que Dios me amó, Dios nos amó en nuestro peor momento. Dios mostró ese amor, ofreció la salvación a un pecador como yo, a pecadores como nosotros. En nuestro peor momento, Él nos amó, diferente a nosotros que amamos cuando nos muestran amor. Dios amó en nuestro peor momento. No solamente hay objetos del amor de Dios, también vamos a ver manifestaciones. Primera Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La más grande manifestación del amor de Dios está en Cristo Jesús, muriendo en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. También lo mostró al darnos vida, pero antes de avanzar, quisiera que notemos en el pasaje anterior de 1 Juan 4:9 que el amor de Dios es tan grande que la retribución, el castigo, la paga, el salario que Romanos 6:23 dice que merecemos como pecadores, lo tomó Él como sustituto en nuestro lugar. Es tan grande el amor de Dios que la vez pasada veíamos la Trinidad, algo que muy difícil de entender, que no entra en nuestra cabeza finita, lo infinito de Dios y lo complejo de la Trinidad, pero eso incomprensible me ponía a pensar que la Trinidad se separó por ese gran amor que el Señor nos tiene. Culpa de que Él se hizo pecado en la cruz por nosotros, la Trinidad se separó para que nosotros podamos tener la oportunidad de tener perdón. Pero qué lindo que la razón de todo este amor, de esa muestra de amor en la cruz, fuimos nosotros. Ahora sí, Efesios 2, 5 y 6 nos va a hablar de que Él mostró su amor también, lo manifestó al darnos vida. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y otra de sus manifestaciones de amor fue y es que nos llama o nos da el derecho de ser hijos de Dios. Primera Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Él mostró su amor en este gran privilegio de pasar de enemigos de Dios a ser parte de la familia del Rey. Y aquí viene una manifestación que no nos gusta ni de chicos ni de grandes. Dios muestra su amor también al disciplinarnos. Dice el pasaje de Hebreos 12, 6 al 11, viene hablando de la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios muestra su amor en disciplinarnos y
Pensaba también en un proverbio 27, 5 y 6. Ese no está en el material, si lo quieren anotar. Proverbios 27, 5 y 6. Viendo que Dios muestra su amor al disciplinarnos, también nos debe llevar a nosotros a pensar en que es parte de nuestros deberes como hijos de Dios y como familia en la fe, el ayudarnos con esto de la disciplina y la reprensión. No mostramos amor al ser compinches de malas actitudes. No mostramos amor al callar delante de cosas malas que hacen nuestros hermanos. Por eso Proverbios 27, 5 y 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Qué fiel que fue el apóstol Pablo, que incluso al gran líder que fue Pedro lo reprendió para corregir su vida. Y qué bien que le hizo. Como Pedro también fue edificado por Pablo, que fue fiel en reprender. Y qué falso, qué engañoso fue Judas al entregar al Señor Jesús con un beso. No seamos de los engañosos que aprueban el mal en nuestros hermanos. Si Dios muestra amor disciplinándonos, tenemos que hacer esto también. De buena manera, con amor, ayudarnos a crecer. Otra manifestación también, acá se me chanfleó un poco el power, al recordarnos como hijo, sigue en el orden del material, y en Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Queriendo que aunque en la sociedad que vivimos hay madres, hay padres que descuidan, que abandonan, que dejan, que odian, que se deshacen de sus hijos, incluso ahora con las leyes, que los asesinan antes de nacer, aún así dice aquí, Dios muestra su amor en que Él nunca se olvida de nosotros en el sentido de cuidarnos como un padre, como una madre. Él no se olvida de nosotros. Y última muestra de amor que tenemos aquí, al regocijarse ante el retorno del Hijo pródigo. Él muestra su amor no solamente al disciplinar, sino también que se goza cuando volvemos a Él arrepentidos. Tenemos la historia allí del Hijo pródigo, Lucas capítulo 15, 21 al 24. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él muestra su amor gozándose cuando volvemos arrepentidos y pensaba que duros nos volvemos con el tiempo y cómo de a poquito a veces vamos mimando pecados de tal manera que estoy seguro que al igual que a mí le puede pasar que cuesta recordar cuándo fue la última vez que me arrepentí de algo. Y no solamente un arrepentimiento superficial, sino cuándo fue la última vez que metiste un cambio, que por arrepentirte diste un gran giro en tu vida y sin duda estamos faltos de arrepentimiento y sin duda hay muchas cosas que todavía faltan corregir, si no estaríamos glorificados en el cielo. Así que esto nos invita a pensar también que hay un Padre esperando a gozarse por arrepentimiento de parte de nosotros, sus hijos, que sin duda tenemos cosas de qué arrepentirnos en esta noche. Bien, no solo sus manifestaciones, su amor también, vamos a ver cómo lo muestra en distintas formas. Lo muestra a través de la bondad o en la bondad de Dios. Y en primer lugar, no lo anoté a los pormenores, pero tenemos aquí la creación, evidencia esa bondad, ese amor de Dios que se evidencia en esta forma de bondad. Dice el Génesis que cuando el Señor terminó de crear, dijo que todo era bueno y bueno en gran manera. Y como Dios es bueno en esencia,
Él lo que hizo y todo lo que hace es de la misma manera bueno. Y esto es una forma también de mostrar su amor, no solo en la creación, también en el cuidado de esta creación. Salmo 145, 15 y 16 dicen: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. También podemos ver este amor en cómo disfrutamos en la creación de una placentera variedad en lo inanimado, pero también en las criaturas. No sé si ayer alguno de ustedes vio la luna, estaba muy linda alrededor de las 8. Y esto también tenemos aquí en el material, nos lleva a pensar en que es una forma de mostrar su amor Dios, el permitirnos disfrutar de lo lindo de su creación, tanto en lo inanimado como también en sus criaturas. También y en especial la forma en que podemos ver el amor de Dios es en el don, en el regalo de su Hijo amado. Vamos a ver Romanos 2:4. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No solo Él dio a su Hijo, sino que también nos da la guía para poder arrepentirnos, y es otra forma de mostrar su amor. Ahora sí, avancemos con el siguiente que tenemos aquí en la pantalla. Vamos a ver también una forma más, el cuidado amoroso de Dios. Romanos 8:32, por favor, que uno de los varones lo lea allí del material. Qué linda comparación, ¿no? Si nos dio lo más valioso del cielo, dice también Efesios que Él nos bendice y nos suple las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si Él nos dio todo en Cristo Jesús, debemos descansar que nos va a dar todas las cosas. Su amor se muestra en su cuidado amoroso, también en la misericordia de Dios. Segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí paciente, en el griego, tiene o da la idea de hacer lento, pero hacer lento en cuanto al enojo. Y Dios es así, tardo para la ira. Él retarda su ira y es paciente para con nosotros, mostrando su misericordia. Es rico en misericordia. También vamos a ver el amor de Dios en la forma de la paciencia de Dios. Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a ver también el trato de los pecadores. Primera Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En cómo trata con los pecadores se evidencia la paciencia de Dios en alrededor de 100 años de espera al juicio que venía con el diluvio. El Señor mostraba su paciencia a lo largo de esos 100 años, permitiendo que alguna persona más, aparte de la familia de Noé, pudiese arrepentirse, pero no sucedió así. Muestra su paciencia en el trato con Israel. Levítico 26, 44 y 45 dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos
de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. No solamente vemos la paciencia en cómo Él esperaba y tiene ese amor por el pueblo de Israel, sino también en cómo trata con el mundo pecador el día de hoy. Salmos 94:3 dice: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Y vos y yo que vemos tanta injusticia, tanta inmoralidad, tantas cosas malas en este mundo, nos preguntamos al igual que el salmista, ¿hasta cuándo? Y el Señor tiene tan grande amor y tan grande paciencia que sigue esperando que procedan más personas al arrepentimiento antes de volver para enjuiciar a los pecadores. Ahora sí, luego de ver el amor, vamos a ver la misericordia de Dios. Y aquí, en la misericordia y en algunos puntos más adelante, vamos a ver tres cositas en cada uno de ellos. En primer lugar, la mención, luego la explicación y finalmente cómo se muestra o la manifestación. Se menciona la misericordia de Dios en Salmo 145:8, por ejemplo: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa misericordia para ustedes? ¿Que tiene paciencia? Muy bien. Tiene que ver con la paciencia. ¿Alguien más? Está compuesta por dos partes: misericordia, miseri y cordia, o cordis. Miseri de miserias y cordis de corazón. Misericordia etimológicamente es pasar las miserias por el corazón. Y esa es la misericordia de Dios. Él pasa nuestras miserias por su corazón y actúa en ayuda. No es solamente ver y sentir el dolor por esas miserias, sino dar el paso de actuar para ayudar. La manifestación de misericordia de Dios fue enviar a su Hijo. Él vio la imposibilidad de que como pecadores tengamos perdón. Así que Él, viendo nuestra miseria, actuó en ayuda enviando la solución a su Hijo Jesucristo. Hay otro inciso aquí en el material que dice, por un lado así se menciona, luego así lo explicamos. Y si quieren pueden agregar, quizás más sencillo y cortito, vamos a ver que misericordia es, como decía la hermana, tiene que ver con la paciencia, porque misericordia es no darnos lo que merecemos cuando estamos en algo malo. Vamos a ver esto que se va a complementar luego con gracia, que muchas veces se confunde o que son parecidas entre sí en cuanto al significado. Misericordia, podríamos explicarlo sencillo, es no darnos lo que merecemos por el pecado. Y se manifiesta perdonando al pecador, quitando toda culpa y castigo, librándonos de los peligros, salvando los objetos de su interés y preocupación, que somos nosotros. Y ahora vamos a la gracia. Gracia, ¿sí saben qué significa? ¿Recuerdan? ¿Qué es gracia? Excelente. Por ahí va la lógica y como decía acá la hermana también, es un regalo que no merecemos. Ahí en el inciso de así lo explicamos, anoten lo que decía Jera hace rato: misericordia era no darnos lo que merecemos por el pecado y la gracia es darnos lo que no merecemos, darnos lo inmerecido. En este caso específico, darnos la salvación inmerecida. Podemos ver que se menciona en Tito 3, 5 y 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y acá están las dos palabras que en conjunto hemos visto esta noche, van unidas por su significado. Finalmente, se manifiesta en que justifica al pecador, que adjudica la justicia de Dios a nuestras vidas, se puede ver, se muestra en que imparte también una nueva naturaleza. Tenemos la misma naturaleza de Dios en nuestra vida, se manifiesta en que nos salva y también en que nos instruye la gracia de Dios. Vamos a avanzar, vimos la misericordia de Dios, la gracia de Dios y vamos a ver también la fidelidad como la manito de estos abuelitos que han llegado a viejitos siendo fieles. Y aquí varía un poquito. Tenemos en primer lugar citas, una de ellas, 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos también la explicación. Esta palabra fidelidad significa permanecer, sostener, apoyarnos, apoyar o aguantar. Dios entonces es nuestro más seguro apoyo. Y la manifestación, vamos a ver que se muestra o se manifiesta la fidelidad de Dios guardando sus promesas. Dice Génesis 12:2, creo que este no está en el material, lo pueden anotar. Acá hay una promesa de Dios a Abraham. Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Veíamos en un momento con un grupo de adolescentes la historia de Abraham y en alguna de las preguntas, ¿qué tiene que ver la historia de Abraham con nosotros? De esta promesa nos íbamos y nos sirve para ver también la fidelidad de Dios a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice Gálatas 3:8 y el versículo 14, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, la misma promesa del Génesis 12, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y aquella promesa de cientos de años cumplida en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo específicamente, morando en la vida de distintas personas, de distintas naciones, bendiciendo a muchos. Dios es fiel a sus promesas. Se muestra también en cómo Dios es fiel preservando a su pueblo. Se muestra la fidelidad de Dios en cómo Dios es fiel también disciplinando con fidelidad a sus hijos. El salmista decía, conforme a tu fidelidad me afligiste. También allí en el mismo salmo podemos resaltar que no solamente fiel al afligirnos o disciplinarnos, porque el salmista también va a decir entonces, conforme a tu fidelidad, consolame, conforme a tu fidelidad, curame. El Señor también, no solamente fiel al disciplinarnos, también al consolarnos. Dios también es fiel perdonando nuestros pecados, respondiendo, escuchando, atento a nuestras oraciones. Lo que no quiere decir que vaya a responder lo que nosotros queremos, pero sí es fiel siempre en responder. El propósito de la fidelidad es preservarnos, cuidarnos de angustias, estar pendiente de nosotros, incrementar nuestra confianza en Él. Dios nunca nos falló ni nos va a fallar jamás. Dios es fiel. Y vamos a ver también la santidad de Dios para terminar. Dios es santo y tiene una santidad natural.
La santidad de Dios es algo fundamental e importante en la persona del Señor. Primera Tesalonicenses 4:3 muestra también que la santidad de Dios es algo importante para nosotros. Dice Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Con la primera parte de este versículo podemos resumir o tener una explicación muy sencilla en la Biblia de qué es la voluntad de Dios, que muchas veces nos cuesta definirla. La voluntad de Dios, dice aquí, es vuestra santificación. El deseo de Dios es que seamos santos. El deseo de Dios, de manera general, es que seamos como Él es. Aspectos de esta santidad son su pureza. Dios es puro, libre de impurezas, puro en esencia. Otro aspecto de la santidad de Dios es su rectitud. Él es recto en carácter y hace cosas rectas y demanda de nosotros andar en la rectitud de su palabra. Se puede ver la santidad de Dios también en su justicia y cómo demanda santidad de nosotros. Se puede ver también otro aspecto, se puede ver la santidad de Dios en la verdad de Dios. Dios es verdad, su palabra es verdad, toda la verdad y la verdad necesaria. Eh, He visto videos o he escuchado prédicas de, por ejemplo, cosas raras como una sociedad anterior al Génesis y la creación de los seres humanos. Y hay mucho hoy en día material, muchas prédicas, pensamientos dando vuelta de cosas que no están plenamente claras en la Biblia y que por eso anotaba aquí, Dios es verdad, se puede ver allí también su santidad, pero Dios, Él es verdad en esencia, Él es toda la verdad y su palabra es la verdad necesaria. No necesitamos saber nada más allá de eso, por eso también tenemos que tener cuidado con lo que se enseña por ahí por las redes, que no está bien fundamentado en la palabra de Dios, que es la verdad necesaria. Finalmente, manifestaciones de la verdad, para terminar, se muestra o se manifiesta, la santidad en sus obras, como la creación perfecta que hizo, también en la perfecta libertad, porque uno puede decir, si Dios sabía que íbamos a pecar, si Dios sabía incluso que Satanás, que Lucifer iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Para qué nos creó? Es que Dios creó personas, Dios creó ángeles y no robots, y creó en su creación, en su perfección. Si ustedes leen en Ezequiel acerca de Satanás, de Lucifer, él era perfecto, él era hermoso y él fue perfecto también, como nosotros, como seres humanos al principio, en libertad. Dios creó y su creación era perfecta, incluía también perfecta libertad. Por eso que en esa perfecta libertad, tristemente, Lucifer, tristemente la humanidad también eligió pecar. Pero así también Él en sus obras nos regaló la posibilidad de redimirnos. Se muestra también la santidad de Dios en sus leyes, en el odio que tiene hacia el pecado, en el amor que tiene hacia la rectitud, en cómo justifica, nos hace justos posicionalmente y de manera procesual a los creyentes. Se muestra la santidad de Dios en el cuidado especial que tiene por sus santos, por sus hijos. Se muestra en especial la santidad de Dios, lo importante, lo serio de la santidad de Dios en la cruz del Calvario. Porque el Padre allí descargó toda la ira hacia el pecado, todo lo que correspondía, porque Él es santo, debía castigar el pecado y lo hizo en Cristo Jesús, y aunque era su Hijo, Él no detuvo ese castigo. Ahí podemos ver claramente lo importante, lo serio de la santidad de Dios, y de ninguna manera podemos llegar a entender ese sacrificio que fue de un padre, pero un padre diferente a nosotros. Ellos tenían y tienen una relación distinta a la nuestra en la Trinidad, un sacrificio tremendo, una santidad muy importante y seria. Con esto, gracias a Dios, terminamos entonces en esta noche con los atributos de Dios.
Para terminar, por favor le voy a pedir a un hermano o una hermana que pueda orar para terminar esta clase, alabando al Señor por los atributos que Él tiene, agradeciendo también porque decide darse a conocer a través de ellos en nuestras vidas. Que uno de ustedes, por favor, termine en oración.